De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por línea telefónica por primera vez a Pablo Londinsky desde Uruguay. ¿Qué tal, Pablo? Hola Jorge, un placer estar en contacto contigo y con toda tu audiencia. Bueno, tú eres ahora, me dirás exactamente el cargo, pero algo así como el encargado de la versión en español de Ynet, que es la versión en internet del veterano periódico israelí Yediot Ahronot, ¿no? Efectivamente, sí, soy el editor de esta nueva versión en español, Yediot Ahronot, tal como lo destacabas, es un diario señero en Israel, una referencia ineludible en materia de información, el periódico más vendido cada mañana en el país. Y bueno, por supuesto que se ha ido ayornando a lo que implican los nuevos tiempos, primero con su página web en hebreo, luego con sus sitios en inglés, y ahora se presentó esta posibilidad de incorporar también la plataforma en español, que es la que hemos lanzado hace pocas semanas, y la verdad que muy contento con la repercusión y con la difusión que ha tenido el sitio en muy pocos días de estar en la web y a muy poco tiempo de estar operativo. Sí, porque aparte es una sorpresa porque evidentemente existen muchos sitios informativos en español sobre judaísmo, sobre Israel, también en el propio Israel, como Aurora, en casi todos los países de Latinoamérica, aquí en España, pero lo que no existía hasta ahora era que un periódico israelí tuviera una edición en español, porque evidentemente en inglés pues tenemos, aparte de los periódicos que se han editado de siempre en inglés, como el Jerusalem Post o The Times of Israel, que es un poco más moderno, la versión en inglés de Haaretz, la versión en inglés de Ynet, de Yediot Ahronot, de otros periódicos. Pero lo que no teníamos era que vamos a tener noticias al nivel de un periódico de difusión nacional. Sí, efectivamente, nosotros desembarcamos sin la intención de venir a generar competencia, sin la intención de medir tamaño con nadie, de comparación, de si unos son más grandes, otros son más chicos. Todos han aportado muchísimo a las comunidades de habla hispana, y nosotros venimos a sumarnos a toda esa maquinaria que recién vos destacabas y que está en funcionamiento hace mucho tiempo, siendo muy respetuosos por el trabajo de todos, muchos de ellos de manera muy esforzada durante largo tiempo, y siendo una referencia para aquellos que buscaban sitios fieles donde poder obtener información de Israel, y que cada vez esa tarea se hacía más dificultosa. Nosotros venimos a sumar, a aportar y a poder brindar esta versión, esta línea editorial que desde hace mucho tiempo tiene Yediot Ahronot, y poder facilitarle la tarea tanto a aquellos que buscan información y son hispanoparlantes, como a muchos de esos olim que llegan a Israel y a los que todavía les cuesta un poco el idioma, y de quienes hemos recibido sobre todo mucho cariño en estas últimas horas, agradeciéndonos esta publicación en español, que en definitiva les ha facilitado a entender la realidad diaria en la que viven. Sabemos cuál es la realidad en la actualidad con respecto a las noticias en esta era de información, de redes sociales, de fake news. Sabemos perfectamente cuál es el rol que venimos a ocupar, el espacio que venimos a completar, y es un poco nuestra idea, venir a aportar con muchísima humildad, pero con un nombre que sabemos es muy potente, tiene una fuerza grande y que implica una enorme responsabilidad. Bueno, primero y antes de seguir, pero lo reiteraremos, ¿cómo se entra en esta página? ¿Cuál es la dirección? La dirección es www.inetespanol.com. Inet, suponemos YNet. Correcto. Y YNet español.com. Español sin ñ, sino con N, español. El sitio está perfectamente capacitado para tomar cualquiera de las dos alternativas. Vale. Tanto para aquellos que tienen la ñ, como también contemplando la posibilidad de, sobre todo, aquellos computadores ingleses o americanos que
que no traen el soporte de la ñ también fue pensado justamente para facilitar. Universalmente el sitio es Inet Español sin la ñ, pero por supuesto que el sitio tiene la capacidad de adaptar tanto una como la otra forma. ¿Y al final .com o punto...? Sí, .com. .com sin .il, porque a veces hay algunas webs israelíes que tienen agregados al .com, el .il. Aquí nada. Ynet, correcto. Español.com. Bueno, te voy a decir una cosa. Esto es importante y ustedes quizás no son conscientes en la medida que lo es, no solamente porque el público judío de hispanoparlante del mundo necesita conocer lo que pasa en Israel, sino porque de todos es conocido, de todos digo, no solamente aquí en España, sino también en Uruguay, en Argentina y en todas partes, que los periodistas de habla hispana, cuando tienen que hablar de Israel, como no saben en hebreo, por supuesto tampoco saben árabe, lo que hacen es coger las versiones en inglés de los periódicos y tienen la mayoría de ellos la manía de solamente coger la versión en inglés de Haaretz, que es el diario más crítico con Israel. Ahora que no van a necesitar traducirlo del inglés y lo pueden entender en su propia lengua, esperamos que el poseer digamos, la redacción de las noticias desde un periódico, no un blog o una página, por más que tenga la mejor de las intenciones, escrito en su propio idioma, va a tener que influir de alguna manera en el equilibrio informativo, decimos. Ojalá y esperamos que así sea. Somos muy conscientes de la realidad en materia informativa, sobre todo en periodistas que se dedican a cubrir la información a nivel internacional. Somos muy conscientes de lo que ocurre en España, donde combaten, yo sé cuál es perfectamente la tarea ardua que tienen ustedes de combatir permanentemente una desinformación, una cantidad de medios tendenciosos y malintencionados y que apuntan permanentemente en forma crítica hacia Israel. Nosotros esperamos poder contribuir a otorgar esta nueva visión, mucho más empapada, mucho más nutrida de la realidad israelí, por supuesto, que adopta modos de periodismo y de información que son mucho más acordes a lo que nosotros entendemos es la realidad y es lo que está ocurriendo en Israel a diario. Bueno, y aparte de esto nos alegra también porque se suma a una serie de iniciativas que están revitalizando de alguna manera lo que es el periodismo judío en lengua española, dentro de la cadena de televisión internacional I-24, que generalmente emite en inglés y en francés, pues tienen una hora semanal o diaria, no sé, creo que semanal, en un show en español. También la Radio Nacional de España, de Israel, en su nueva versión, Kan, tiene su show diario en español, pero lo que nos interesa es justamente que ya no es una cuestión de interés lingüístico, sino el interés de que esto pueda llegar de forma directa al usuario. Hasta ahora estábamos acostumbrados, en el siglo XX por lo menos, a que la información tenía que pasar por unos señores que la clasificaban, la opinaban, la limpiaban, pulían y te la servían en bandejas, llamados periodistas. Pero hoy en día el acceso a la información es un poco distinto, ¿no? Eso es lo que nosotros pretendemos también en buena medida y es nuestra intención con el desembarco de Inet en español, ya sin filtros, mediante que el hispanoparlante tenga la información de primera mano para darle una verdadera conciencia de lo que esto representa, por ejemplo, al oyente español. Esto es muy similar a que el País de Madrid, por ejemplo, comenzara a implementar, como la tiene, su versión en inglés para llegar al público de manera mucho más masiva, su versión en hebreo, supongamos, algún día. Bueno, esto es exactamente lo mismo. El diario madre de Israel, la referencia política ineludible, hoy se masifica
y llega a públicos que estaban clamando por una opción así, que estaban necesitando de una alternativa fiel y leal a los principios editoriales que vienen desde Jerusalén sobre lo que sucede cada día a diario en una realidad que sabes muy bien, es muy dinámica, es muy difícil de interpretar y de la que hay que estar permanentemente empapado, y ni que hablar si esto lo contextualizamos en un marco de elecciones nacionales como las que se vienen el próximo 17 de septiembre, con muchísimos movimientos, con muchísimas repercusiones, con muchísimas situaciones que se generan a diario y que hay que saber interpretar a cada momento, y qué mejor que lo haga un sitio israelí, ¿no? Y no tener que estar pendiente de una agencia internacional, de un diario español, de una agencia argentina, sino que sea de primera mano y fiel para todo el público hispanoparlante interesado en conocer la actualidad y la realidad israelí. Claro, nosotros, por ejemplo, muchas veces tenemos que acudir a las informaciones que nos llegan de las agencias de noticias, ¿no? Aquí en España está EFE, Europa Press, etcétera, etcétera, y hay muchas agencias en el mundo, pero también hay que decirlo con todas las letras, muchas de ellas, más que informar, cumplen un papel militante, por lo menos en el conflicto israelo-palestino, ¿no? Es que estabas mencionando antes El País y realmente, a pesar de que es un diario que está, digamos, en la cumbre de la literatura periodística hispana en todo el mundo, se lo toma como modelo en su tratamiento de Medio Oriente, realmente deja mucho que desear, no solamente en los contenidos, sino también, a veces, cuando no pueden en los contenidos, en los titulares, ¿no? Sí, por eso yo creo que esta era una necesidad, así la defino yo, una necesidad de que un diario de la importancia de Yedidot Ahronot pudiera desembarcar para alcanzar al público hispanoparlante, que no debe ser subestimado, no solo en el continente americano, sino ni que hablar todo lo que representa la comunidad en España, porque por supuesto es muy numerosa la comunidad en Argentina, en México, es muy activa la comunidad en Chile, en Panamá, pero sabemos que el público español está permanentemente bombardeado por esas agencias internacionales que muchas veces son tendenciosas, que ocultan cierta parte de la realidad o que prefieren no mostrar la versión completa de los hechos. Bueno, nosotros, ya te digo, con muchísima humildad también venimos a dar batalla en ese sentido y nos vamos a plantar firmes en todo lo que tenga que ver con la información y con todo lo que esté vinculado a Israel en una época de una dinámica que es impresionante y de cambios permanentes y de negociaciones que son constantes y de eventos que ocurren a cada hora que necesitan de una interpretación mucho más local a un cable de una agencia internacional que muchas veces, como bien decías, viene totalmente viciado. Bueno, me imagino que el punto fuerte, por lo menos en principio, tiene que estar centrado en lo que es justamente en la vida en Israel, porque me imagino que los distintos medios judíos en cada uno de los países de habla hispana pues se centran en las actividades que suceden en México o en las comunidades de Argentina o de Uruguay o de Chile o de Brasil, en donde sea. Pero para hablar de lo que realmente pasa en Israel de puertas para adentro, mencionabas el tema de las próximas elecciones o reelecciones que tendrán lugar el 17 de septiembre, pues para contar con un análisis de nivel y veraz, pues hay que estar muy empapado, ¿no? Porque incluso gente que lleva muchos años viviendo en Israel les resulta muy difícil explicar qué es lo que sucede. Dejaste de leer un día y te perdiste. Eso es lo que pasa con las elecciones en Israel. Es así porque la dinámica es impresionante. Nosotros esta mañana dábamos cuenta de la última encuesta de intención de voto. Ha habido también una fusión y unas alianzas de partidos que merecen también una atención constante. Ya te digo, son 2 o 3 días en que perdiste un poco el hilo y ya no entendés de qué van estas alianzas, estos acuerdos, estas fusiones.
Hoy nosotros, ya te digo, dábamos cuenta esta semana de la última encuesta de intención de voto, y bueno, y hay que estar justamente empapado en estos temas, y es lo que nosotros pretendemos hacer con el público, con nuestros consumidores, que ellos tengan la facilidad de tener la noticia digerida al momento de interpretar estos cambios, que muchas veces son complejos porque son realidades que difieren mucho, por ejemplo, a lo que sucede quizás en Argentina, en México o hasta mismo en España, con partidos, con alianzas que se crean, con alianzas que se deshacen, con acuerdos que se firman, con acuerdos que no se cumplen, con un partido que necesita un mínimo de 61 escaños para poder formar un gobierno. Bueno, todas esas cosas nosotros las venimos a volcar al sitio para intentar facilitarle la tarea al consumidor hispanoparlante, pero también queremos destacar todo lo que son los avances tecnológicos, los avances en salud, en ciencia, en tecnología, y darle, ni que hablar, una identidad propia al sitio, con entrevistas exclusivas, con material exclusivo que estamos generando permanentemente, y lo vamos a ir volcando en el sitio. Uh-huh. Bueno, lo que sí llama la atención es que justamente la edición esté radicada no en Israel, para tratar temas tan internos, la redacción está, creo que en Buenos Aires, ¿no? Sí, la redacción tiene sede en Buenos Aires, pero con un contacto permanente con la redacción instalada en Israel, y con atención permanente a lo que sucede en Medio Oriente las 24 horas del día. Uh-huh. Bueno, y con la ventaja que cuando te despiertas en Buenos Aires ya tienes 5 horas de noticias adelantadas, o 6 horas de cosas, 6 horas de cosas que ya han pasado en Israel. Tienes mucho para contar desde primera hora, ¿no? O sea que tal cual. En la mañana es un sitio muy muy dinámico por esas 6 horas de diferencia que tenemos con Israel, que ahora, cuando termine de regir el uso horario de verano, pasará a ser de 5 en Argentina, de 4 en España. Pero sí, tenemos esas 6 horas que, por un lado, en la mañana hacen que el sitio sea muy dinámico, muy cambiante, y que por la tarde apuntemos mucho más a aquellos artículos de reflexión, de información general. También hay que considerar el horario en que es consumido el sitio por sus lectores, qué es lo que quieren leer a cada hora del día. Yo a la mañana lo primero que quiero saber es cuáles son las últimas novedades, estar empapado de lo último que ha sucedido en Israel, y quizás por la tarde, por la noche, cuando uno vuelve a su casa, imagino que vuelve a entrar al sitio y se encuentra con otro tipo de artículos, con un material quizás más reflexivo, que apunta a un balance de lo que ha sido el día, y que también tiene cosas de interés general que sabemos en Israel se generan permanentemente, porque los avances, las novedades, las cuestiones tecnológicas están a la orden del día en una nación que en ese aspecto es pionera. Uh-huh. Bueno, Pablo Londinsky, el editor de esta nueva versión en español y primera de un diario de gran tirada, en realidad el de mayor tirada en Israel en hebreo, pues felicitamos esta puesta en marcha. Tenemos que contarles a los oyentes que cuando solamente llevaban unos minutos con una emisión en prueba, ya nos pusimos en contacto y nos dijeron, esperen, que solamente hemos hecho, pero aquí estábamos ya en la cola para poder informar a nuestros oyentes de esta novedad, que la repetimos, la encontrarán en la dirección www.ynet.espanol o español. No. Inet Español todo junto, sin el punto. Sin el punto, perdón, Vamos correcto. Muy bien la aclaración. Inet Español o inetespañol.com. Allí encontrarán ya la información más actual sobre lo que pasa en Israel, desde Israel, aunque nos la sirvan en un idioma que para los oyentes y seguidores de Radio Sefarad es el idioma natural. También quisiera agregar que esto probablemente, Pablo, te encuentres con un fenómeno que a veces nos desconcierta a los periodistas judíos, y es la cantidad de gente no judía
que se interesa por estos temas, especialmente Tal cual. en el continente americano, dentro de las ramas, digamos, de la religión evangélica, hay mucho interés en saber qué es lo que pasa con Israel y conocer más, no solamente de cuestiones religiosas, sino de cómo son las personas, cómo somos los judíos hoy en día. Y esto es otra manera certera de acercarnos. Les deseamos la mejor de las suertes y me imagino que, como decían al final de Casablanca, esto no es más que el principio de una larga amistad, así que seguiremos en contacto. Así será, Jorge, yo te agradezco mucho, sos el primero con el que estoy hablando, ¿verdad? Eso que contaste, nos descubriste en los primeros días. Y teníamos que esperar todavía estar completamente operativo. Yo me había comprometido a dialogar contigo y te agradezco muchísimo esta posibilidad que me das de poder estar en contacto también por intermedio tuyo con tu masiva audiencia, cosa que ya te digo, te quedo muy agradecido. Los invitamos a todos a conocer el sitio, que esto es una tarea que en definitiva estamos construyendo entre absolutamente todos. Así que, Jorge, da por descontado que continuaremos en contacto y te agradezco muchísimo por este llamado. Bueno, hasta la próxima y beatzlaja. Un abrazo grande. Chau, chau.